El informe pericial psicológico y su aplicación en comisarías de familia, parte 2. El equipo psicosocial elabora informes con carácter pericial, entendidos como documentos técnicos que aportan a la autoridad administrativa o judicial un análisis especializado sobre las condiciones psicológicas, familiares y sociales de las personas involucradas en un caso. Dichos informes se fundamentan en metodologías y herramientas propias de las ciencias humanas y sociales, y tienen por objeto ilustrar el proceso decisorio, sin sustituir la valoración jurídica que corresponde a la autoridad competente. Debe resaltarse que, si bien los informes psicosociales constituyen un medio técnico de apoyo a la decisión, no son vinculantes para el comisario o la comisaría de familia, conforme a lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y la Ley 2126 de 2021, la autoridad administrativa puede apartarse de las conclusiones del concepto pericial, siempre y cuando lo haga de manera motivada y razonada, aplicando las reglas de la sana crítica, lo que se sustenta en el artículo 176 del Código General del Proceso. De esta manera, el informe psicosocial debe ser entendido como un insumo orientador y complementario, que contribuye a la valoración integral de la situación familiar, pero cuya interpretación y alcance final dependen del análisis jurídico y probatorio que realice la autoridad administrativa. 5. Estructura organizacional de los equipos psicosociales, ICBF versus comisarías, independencia, imparcialidad y objetividad. La organización jerárquica bajo la cual trabajan los psicólogos y trabajadores sociales influye en la independencia y objetividad de sus informes. En Colombia, podemos comparar dos esquemas, el de las defensorías de familia del ICBF y el de las comisarías de familia municipales. Equipos psicosociales en el ICBF, defensorías de familia. Las defensorías de familia, que pertenecen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también cuentan con equipos técnicos interdisciplinarios, psicólogo, trabajador social, etc. En este esquema, los profesionales generalmente son empleados del ICBF y normalmente están adscritos a un centro zonal de la institución. La línea de supervisión suele colocar a un coordinador de centro zonal o a un director regional como jefe inmediato de estos profesionales, mientras que el defensor de familia, quien toma las decisiones en los PARD y otros procesos, ejerce un rol más jurídico. ¿Qué implica esto? Que el psicólogo del ICBF tiene cierta independencia técnica, ya que sus evaluaciones son consideradas insumos para el defensor, pero su calificación de desempeño, disciplina o contratación dependen de la estructura del ICBF y no directamente de la autoridad que decide el caso. En teoría, esto propicia una mayor objetividad. El psicólogo puede conceptuar incluso en contra de las expectativas del defensor, sin temor a represalias inmediatas, puesto que el defensor no es su superior jerárquico directo. Por supuesto, en la práctica ambos trabajan coordinadamente, pero existe una separación orgánica que se cree favorable para la imparcialidad del informe. De hecho, la jurisprudencia reconoce a los equipos del ICBF un carácter de auxiliares de la justicia relativamente autónomos. Sus conceptos, aunque no vinculantes, deben ser tenidos en cuenta por la autoridad, donde el juez no puede despreciarlos sin justa causa, so pena de incurrir en una vulneración del derecho a la prueba. Equipos psicosociales en las comisarías de familia. Las comisarías de familia dependen de los municipios, o distritos, típicamente hacen parte de la estructura de la alcaldía municipal, distrital y en muchos lugares también de las secretarías de gobierno. El comisario de familia es la máxima autoridad de la comisaría y, además de sus funciones como decisor, suele ser el jefe administrativo de todo el personal de la comisaría, incluido el equipo psicosocial. Esto significa que el psicólogo y el trabajador social están bajo supervisión directa del comisario. En la práctica, la misma persona es quien solicita y utiliza el informe psicosocial, el comisario al mismo tiempo es la que evalúa el trabajo del profesional que lo elabora. Esta estructura jerárquica puede afectar la percepción de independencia. El psicólogo podría sentirse presionado, aunque sea sutilmente, a alinear su concepto con la visión o necesidad que tenga el comisario para resolver el caso. Por ejemplo, si el comisario intuye que no hay maltrato grave en una familia y quiere archivar la queja, el equipo psicosocial puede verse influido por ese contexto institucional, quizás restándole importancia a ciertos hallazgos. Inversamente, si el comisario es especialmente riguroso, el equipo podría endurecer sus informes para respaldar medidas fuertes. En cualquier caso, no existe la misma distancia orgánica que había en el modelo ICBF. Esta diferencia estructural tiene consecuencias en la imparcialidad y objetividad de los informes. En términos ideales, todo perito o al menos en su informe se debe reflejar un actuar con autonomía técnica, sin interferencias indebidas. Las normas recientes han intentado reforzar la autonomía de las comisarías,
Por ejemplo, la Ley 2126 de 2021, que reformó integralmente la organización de las comisarías de familia, establece que las comisarías cuentan con autonomía e independencia para interpretar y aplicar la ley, y que los comisarios y su equipo interdisciplinario no deben ser influenciados por presiones externas al tomar decisiones. Sin embargo, esta independencia se refiere sobre todo a presiones externas, políticas o de terceros, pero no elimina la relación interna de subordinación laboral entre el equipo técnico y la autoridad administrativa. En una comisaría pequeña, el comisario trabaja codo a codo con su psicólogo y su trabajador social en el día a día, se reúnen sobre los casos, discuten las intervenciones. Es natural que exista un alineamiento institucional. Incluso, formalmente, el comisario firma las evaluaciones o conceptos conjuntos en algunos casos, y es quien finalmente decide sobre sus conceptos, en el sentido de que pondera las recomendaciones del informe, pero puede aceptarlas o no al emitir su decisión administrativa. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que en un informe psicosocial, la psicóloga concluye que no hay evidencias de abuso sexual hacia un menor, y sugiere reintegrar al niño con su familia. El comisario, como autoridad, podría acoger esa recomendación y archivar el caso. Pero si la familia del niño no está de acuerdo y el caso llega posteriormente a un juez, ¿cómo se ve ese informe? ¿Tan objetivo como un peritaje independiente? Podría cuestionarse que la psicóloga de la comisaría quizás no era totalmente independiente, dado que su jefe, el comisario, estaba interesado en resolver rápido el caso por carga laboral, porque conocía a la familia o incluso cedió a presiones externas. No es que esto ocurra siempre, pero la apariencia de imparcialidad se ve comprometida cuando el perito pertenece a la misma entidad que toma la decisión y es evaluado por la misma autoridad decisoria. En contraste, si esa misma valoración la hubiera hecho un perito privado nombrado por el juez, sin relación jerárquica con ninguna de las partes, su conclusión tendría un aura de mayor objetividad. Por ello, en algunas situaciones, las partes en un proceso judicial podrían pedir una segunda opinión pericial independiente, aunque exista un informe previo de comisaría. También influye el hecho de que en el ICBF, al haber un nivel nacional con lineamientos técnicos claros, los equipos psicosociales trabajan bajo manuales estandarizados. Por ejemplo, resoluciones del ICBF han establecido con muchos años de evolución lineamientos para equipos interdisciplinarios de familia. En las comisarías, hasta la Ley 2126 de 2021, había más dispersión. Cada municipio organizaba su comisaría como podía, a veces sin un equipo completo o sin supervisión técnica especializada, lo cual podía afectar la calidad e independencia técnica del trabajo. La nueva Ley 2126 exige que cada comisaría cuente con un equipo mínimo de psicólogo, trabajador social, abogado, secretario, y un administrativo, e idealmente garantiza capacitación y lineamientos unificados por el ente rector, que es el Ministerio de Justicia. Aún así, la supervisión inmediata sigue recayendo en la autoridad local. En conclusión, la estructura organizacional difiere. En ICBF, el psicólogo de un PARD tiene una relativa independencia funcional respecto del decisor, defensor de familia, mientras que en la comisaría, el psicólogo está subordinado jerárquicamente al decisor, comisario. Esto potencialmente impacta la objetividad, pues la independencia del criterio profesional puede verse limitada por la dinámica institucional. Sin embargo, cabe resaltar que ambos, defensor y comisario, son operadores administrativos sujetos a control judicial. Sus decisiones pueden ser revisadas por jueces de familia mediante acciones de tutela o impugnaciones. Si un informe psicosocial adolece de falta de objetividad o es claramente parcial, la decisión basada en él podría ser revocada por un juez por violación al debido proceso u otros deberes. Por eso es vital que, independientemente de la estructura, los equipos psicosociales actúen con el mayor rigor técnico y ética profesional. Los especialistas sugieren fortalecer la capacitación continua y la conciencia de rol de estos profesionales, para que sus informes mantengan la mayor neutralidad posible dentro de su contexto. En suma, en las comisarías de familia el equipo psicosocial no es un ente autónomo, sino parte de la entidad decisora, lo cual plantea retos para la imparcialidad de sus informes. Esto contrasta con la defensoría del ICBF, donde el equipo técnico, aunque institucional, goza de un grado más alto de separación respecto de la decisión final. Reconocer esta diferencia permite entender por qué un informe de comisaría es a veces visto con reservas en sede judicial y por qué es importante mantener estándares forenses aún en la labor administrativa de las comisarías. Dale like, comparte y deja tu comentario.